Hola, mi nombre es Yasmín Rincón Medina. Yo soy fisioterapeuta y máster en coach neurobiológico. Y hoy quiero que hablemos acerca de las alergias. Físicamente, las alergias son una reacción excesiva del sistema inmunológico hacia un elemento que considera como extraño. Emocionalmente, las alergias son una reacción del organismo ante una situación en nuestra vida a la que le tenemos miedo o ante una situación que no deseamos vivir. Esto no es de manera consciente, sino de manera inconsciente. Es decir, ante una situación que nosotros sentimos como vivida en soledad, que es inesperada o sorpresiva y que tiene un fuerte impacto emocional, nuestro cerebro o nuestro consciente graba esa información con todas las sensaciones que hay alrededor. Es decir, si a ti en un momento específico te están dando una noticia que no te gusta, o estás teniendo una discusión con tu pareja o con tus padres, con tus hijos, todo lo que esté pasando alrededor de esa discusión o de ese momento en que tú estás recibiendo la noticia que es desagradable para ti, tu mente, tu cerebro lo va a grabar como parte de la información que se está dando en ese momento. Si a ti en un momento específico te están diciendo que un ser querido falleció, y en ese momento, al tiempo, estás escuchando una determinada canción o escuchas el pito de un carro o en ese momento tenías un saco específico y y produjo piquiña en el brazo, en el cuello, en cualquier otro lugar. Toda esa información, los olores que hay en ese momento, lo que tú estás viendo, lo que estás escuchando, aparte de la noticia que te están dando, se va a quedar grabada en tu cerebro y tu cerebro va a coger toda esa información y la va a relacionar con el evento que estás viviendo, con la noticia que te estás dando. Entonces tu cerebro va a tender a rechazar esa noticia que te están dando, para que a futuro tu cerebro lo que hace es coger al alergeno, es decir, cualquiera de las opciones que tenías a tu alrededor y vincularla o unirla junto con la noticia que tú escuchaste. Entonces seguramente tú esa noticia ya no la vas a escuchar. Te dicen que un familiar tuyo ha fallecido. Tú ya no vas a escuchar que el mismo familiar tuyo falleció, es imposible, pero tú sí puedes volver a vivir las posibilidades que estabas viviendo en el momento en que escuchaste la noticia, es decir, la canción o si estabas oliendo algún perfume específico, si la persona que te lo dijo tenía un aroma específico, ¿sí? Si en ese momento estabas teniendo alguna sensación física o si lo relacionas con la ropa que tenías puesta. Eso tu cerebro lo va a vincular. Digamos que en ese momento estaba pasando una canción específica. Tu cerebro va a vincular esa canción con como si fuera un alergeno, ¿sí? O ese olor de la persona que te dio la noticia como si fuera el alergeno. Es decir, como tu cerebro graba esa información de manera muy detallada, a futuro, cuando tú vuelvas a percibir ese olor específico de esa persona, tú vas a sentir una alergia, o tú vas a sentir, no, te va a producir una alergia. Digamos que, ¿para qué hace tu cerebro esto? Como tu cerebro relaciona el olor de esa persona con esa noticia que fue dolorosa, impactante, que tú viviste en soledad y que fue inesperada, entonces él lo que hace es evitar que tú vuelvas a sentir ese dolor. ¿Cómo? Produciéndote una reacción física. Imagínate que es como si tu cuerpo físicamente produjera una fobia hacia ese olor, para que tú desencadenes un montón de reacciones físicas
y te concentres en esas reacciones físicas. Te concentres en el salpullido o en la congestión nasal o en la lloroseadera de tus ojos, de tal manera que no te da el chance de poder recordar la parte dolorosa, la parte de la noticia que te dieron respecto a que algún familiar falleció. Entonces fíjate que el cerebro realmente lo que está tratando de hacer es protegerte, está tratando de que tú no sientas ese dolor. Sin embargo, claramente que tampoco es agradable tener la alergia. Generalmente las personas con alergia suelen sentir una aversión hacia una persona o hacia una situación en concreto que no pueden tolerar. Suelen ser personas susceptibles, suelen ser personas a las cuales les cuesta cierta dificultad poder adaptarse, que tienen necesidad de estar agradando a los demás. También suelen ser personas que viven siempre con un conflicto interno, es decir, como que una parte de ellas les dice una cosa, les da una información y otra parte de ellas les dice que no. Como en los dibujos animados cuando tienen el angelito y el diablito, que aquí les dice una cosa y aquí les dice otra. Las personas que suelen tener alergias generalmente pasan por esto. Aquí les dice quiero hacer determinada cosa, decir o no hacer, y la otra parte de sí mismas les dice no quiero hacerlo, no, es mejor no hacerlo, ¿de acuerdo? También pueden ser personas que tienen, sus papás tienen ideas contrarias en muchos aspectos. Por ejemplo, aquellos hijos que su papá, por ejemplo, es de una religión específica y su mamá es de otra religión, o el papá no tiene una religión y su mamá sí, o que en cuanto al dinero cada uno está pensando totalmente diferente. Uno es una persona muy ahorradora y el otro es una persona que siente que disfruta más, que hay que disfrutar más del presente sin pensar un poco más en el futuro, ¿sí? Entonces las personas con alergias suelen tener este tipo de padres. Recuerda que todo esto que te estoy diciendo no es una norma, o sea, no es una regla, todos tienen que tener esto, no. Yo te doy unas pautas. Si tú eres una persona que tiene alergias y te identificas con esas pautas, pues habría que entrar a trabajar en esas pautas. Bueno, otra cosa que las personas con alergias también pueden tener son personas que puede ser que sientan como miedo a vivir plenamente de la vida. Entonces, por ejemplo, en aquellas personas que tienen alergias a alimentos que les gustan. Entonces, si te gusta mucho la comida de mar, por ejemplo, pero justo eres alérgico o alérgica a la comida de mar, eso podría significar que te da miedo o que no te das el permiso de disfrutar de los placeres de la vida, porque para ti la comida de mar, o sea, comerla sería un placer, pero al tener la alergia hacia eso que te gusta, estás como rechazando eso, como deteniendo ese placer que puedes tener en tu vida. También pueden ser personas que tienen la sensación de no hacer las cosas de la manera más correcta, como que sienten que no son suficientes y que siempre hay como que dar un poquito más, ir un poquito más, como que les falta, como decimos en Colombia, como que les falta el centavo para el peso, que podrían hacer más, pero no saben cómo hacerlo o no logran llegar a hacerlo. También son personas que generalmente quieren atraer la atención, la simpatía e incluso el apoyo de las otras personas, y que tienen algo de dificultad para elegir, para tomar decisiones y para poder como ubicarse en el lugar que les corresponde, como empoderarse en el lugar en el que les corresponde. Entonces se sienten un poco relegadas o se sienten fuera del papel que en verdad podrían tomar. Con las alergias, tu cuerpo lo que te está diciendo es que estás viviendo un estado de hostilidad y de agresividad muy fuerte relacionados con una persona o con una situación.
cuando tú tienes una alergia, lo que tu cuerpo en verdad está haciendo es como sacar todas esas emociones que has reprimido, que has encapsulado, por decirlo de esa manera, para, digamos, como es una interpretación de tu cuerpo de sacar, echar afuera todo lo que considera como mal. Son el medio que tú usas para expresar tus emociones, sobre todo tus emociones reprimidas. Las alergias también te pueden estar indicando que tienes un profundo miedo a vivir plenamente tu vida, que tienes un profundo miedo también como a liberarte de aquello que te está deteniendo, que no te está dejando ir más allá de lo que quieres o que no te está dejando llegar a donde tú deseas en verdad llegar. Las alergias te indican un profundo nivel de intolerancia. También te indican que a nivel inconsciente puedes estar sintiendo miedo o teniendo un miedo hacia los placeres de la vida, hacia vivir plenamente tu vida. Y también que puedes estar sintiendo miedo, de nuevo, de manera inconsciente, a poder liberarte de aquellas cosas que te detienen, que son un obstáculo para ti o que no te están dejando ir más allá de donde estás en este momento. Las alergias frecuentemente aparecen cuando tú estás viviendo una situación en la que te tienes que separar de una cosa, de un animal o de una persona. Cuando te digo de una cosa, digamos, me refiero un poco más a, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Cuando tú sientes que te tienes que separar de un trabajo, que tienes que dejar un trabajo o que te echan de un trabajo y tú pues no querías, ¿no? Que es de manera sorpresiva, entonces puede producir una alergia. Recuerda, la información que está alrededor es lo que va a hacer que se te produzca la alergia. Las alergias también se pueden producir cuando tú recuerdas algo que fue un evento doloroso emocionalmente y que fue triste. Entonces, de nuevo, imaginemos por ejemplo un niño pequeño que se mete debajo de la cama mientras sus papás están peleando. Entonces, claramente que debajo de la cama puede haber algo de polvo, y luego ese niño o esa niña, cuando es adulto o adulta, va a tener alergia al polvo. Y lo que pasa es que su cerebro relacionó el polvo que en ese momento él o ella respiraba mientras escuchaba la pelea de sus papás. Entonces, cada vez que él escucha una pelea o que siente ese miedo de ser abandonado, de ser rechazado, o de que le pase algo a él, a su integridad física, o que le pase algo a una persona que ama, ¿sí? Su papá o su mamá, entonces va a producir una alergia que luego cuando él está en contacto con el polvo va a creer que es la alergia al polvo, pero realmente el polvo es una manera de decirle o de recordarle que en algún momento de su niñez esa personita, ese niño o esa niña sintió un determinado miedo hacia una situación, sintió o vivió una situación que en verdad no quiso vivir. Sin embargo, los síntomas son tan fuertes, tan elevados, tan molestos, que la mente se enfoca en los síntomas en vez de la real causa de la alergia, que es el evento triste y doloroso de lo que ya hablamos. Bueno, y ahora, ¿qué hacer cuando tú estás presentando una alergia? Bueno, primero, lo que debes hacer es identificar cuál es esa situación o cuál es esa persona en concreto a la que tú no toleras o que es una situación muy dolorosa. ¿Qué es eso que a ti te produce aversión? ¿O quién es esa persona que a ti te produce aversión, que te produce hostilidad, que tú como que no quisieras ni ver, que no soportas, ¿no? Y aquí no solamente te hablo de cosas como muy importantes,
digamos, con fundamento, entre comillas, sino que tú también puedes decir, hay algo que yo no tolero y es el desorden, hay algo que yo no tolero y es la impuntualidad. Ese tipo de cosas también pueden hacer que tú produzcas una alergia, porque te vuelves tan intolerante con esa situación que en el momento en que ves o vives esa situación se dispara una alergia. Para dejar de ponerle atención al desorden o dejar de ponerle atención a la impuntualidad y empezar a ponerle atención a los síntomas. Pregúntate cuándo fue la primera vez que tú sentiste esa alergia. Trata de ir atrás y recordar cuál fue el primer día, el día 0 en el que tú tuviste esa alergia, para que de ahí hacia atrás veas o puedas descubrir cuál fue el conflicto, el evento, la situación o la persona que disparó esa alergia. Lo segundo es pregúntate cuál es el alergeno, ¿sí? Es decir, a qué en verdad estás teniendo alergia. ¿Es una alergia al polvo? ¿Es una alergia al polen? ¿Es una alergia a determinadas texturas? ¿Es una alergia a determinados alimentos? Bueno, ¿a qué es tu alergia? También es importante que te preguntes cuál es la parte de tu cuerpo que fue afectada por esta alergia o que es afectada por el alergeno, porque la parte de tu cuerpo que es afectada también te da mucha información. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen alergias que les afectan a los ojos, entonces en estas personas también hay que mirar, ok, ¿qué es lo que yo no quiero ver? ¿No? ¿Qué es aquello de lo que no me quiero dar cuenta? Si me afecta más la nariz, entonces por ejemplo las rinitis, que es aquello que no quiero oler, y no me estoy refiriendo a un olor específico, sino que lo estoy hablando de una manera, digamos, como simulada, ¿no? Es decir, ¿qué situación es la que yo no quiero oler? ¿Qué es lo que yo creo desde mi inconsciente, desde mi intuición que va a pasar, pero yo me quiero hacer la loca o el loco al respecto de esa situación? Entonces, como que acá en Colombia se dice como no me las olí, ¿no? Como que no pude ser capaz de darme cuenta de que esa situación iba a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquello? Si se afecta a la nariz, ¿qué es aquello de lo cual yo no quiero darme cuenta, que no estoy oliendo? ¿Cuál es esa situación que me parece repugnante, ¿sí? Que me parece que huele mal, ¿sí? Algo está oliendo mal, pero yo no quiero darme cuenta de eso. ¿Por qué? Porque claramente que eso me va a llevar a recordar o a darme cuenta o a sentir nuevamente un dolor, una frustración, una tristeza, en fin, emociones que el cuerpo generalmente trata de rechazar porque en algún momento específico del pasado no fueron emociones agradables. Otra cosa que me parece importante que te preguntes es realmente qué es aquello que tú no toleras, qué es aquello que tú no soportas. De la misma manera, no solamente con una situación, sino con una persona. ¿Quién es esa persona a quien tú no toleras o quién es esa persona a quien tú no soportas, ¿no? También pregúntate qué es eso que te produce tanta desconfianza, ¿no? Si hay algo o alguien en tu vida que te esté produciendo un nivel de desconfianza muy alto a ti, en el que tú no sientas que no puedes tener como paz mental, que no puedes tener tranquilidad, porque eso también te va a disparar las alarmas a nivel mente y va a producir alergia. Pregúntate qué es aquello de lo cual tú te estás protegiendo, ¿no? ¿Qué es eso que tú quieres evitar afrontar? ¿Qué es eso que tú definitivamente no quieres encarar? No quieres tenerlo enfrente. Sanar físicamente y sanar emocionalmente, desafortunadamente, entre comillas, requiere que tú vuelvas tu vista, tus oídos y todos tus sentidos a eso
que pasó que tú ya no quisieras recordar, que tú ya no quisieras ver, oler, sentir, escuchar, nada. Pero sanar es eso, es ir allá a esa herida. Entonces, si yo tengo una herida en mi mano, es ir allá y hurgar, escarbar, limpiarla muy bien, saber qué fue lo que pasó en realidad, mirarla desde una perspectiva diferente, desde el amor, entenderla con una perspectiva totalmente diferente, desde la compasión, y luego de eso, habiendo entendido, habiendo sanado, dejar que finalmente cierre, ¿sí? Pero si yo tengo esa herida ahí y me está supurando un poco, no me ha cerrado, yo lo único que hago es simplemente ponerle una curita para que no le pase nada, pues jamás voy a sanar, ¿verdad? Entonces, la idea es que tú en cualquier enfermedad, en las alergias o en cualquier otra enfermedad o en cualquier otro síntoma, vayas a lo profundo en tu interior, a eso que tal vez no quieres volver a revivir, pero que finalmente es la solución para que tú puedas sanar lo que sea que estés pasando físicamente y emocionalmente. Las afirmaciones que tú puedes hacer en cuanto a las alergias, según Louisa Hay, son las siguientes. Estoy en paz con la vida. El mundo es un lugar seguro y acogedor. Estoy a salvo. Físicamente, tratar las alergias, pues generalmente los médicos lo que hacen es mandar antihistamínicos para que se baje o se calme un poco la reacción excesiva. Sin embargo, a mí me parece fundamental que también trabajes toda la parte de tu alimentación. Recuerda que la alimentación es básica. Si tú estás teniendo una reacción excesiva ante algo que lo que está produciendo es como una inflamación en determinadas zonas, pues lo ideal es que tú tengas una alimentación que no sea proinflamatoria. ¿Cuáles son los alimentos proinflamatorios? Ya los hemos hablado en otros videos. Son el gluten, la leche, las harinas refinadas y todos aquellos aceites que son también muy usados en la cocina, que son aceite de canola, aceite de semillas de girasol, aceites que son usados para fritar, ¿sí? En vez de esos aceites, pues tú puedes utilizar aceite de oliva, puedes utilizar aceite de coco, puedes utilizar aceite de aguacate también, ¿sí? Ten mucho cuidado con tu alimentación, porque recuerda que nosotros somos finalmente un complemento, somos un todo, ¿no? No somos solamente emociones, así como tampoco somos solamente el cuerpo físico. Si nosotros trabajamos todo como el complemento que es, como la sincronía que es, pues finalmente vamos a llegar a ser unas personas sanas, viviendo en bienestar, en plenitud, en salud, comprendiendo nuestra historia de vida de una manera muchísimo más amorosa. Vale, espero que este video te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Muchas gracias por verme.